Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio, bienvenidos a este programa Dale Tata Huila, cuyo titular es Georgina Martínez, y a quien le mandamos un caluroso saludo a donde se encuentra. Igual le damos a Paul Villegas, director general de esta radio Sinaloa, las frecuencias que nos unen. Unas gracias sobre todo por también brindarnos este espacio. Y antes de empezar aquí con sus amigos los cronistas, pues tenemos unos invitados muy especiales para mí y creo que para todos, sobre todo porque son compañeros de la Facultad de Historia, pero también compañeros en el Colegio de Historiadores, del cual somos parte todos nosotros, y vienen precisamente a promover la licenciatura en Historia. Y se encuentra con nosotros aquí la directora María de los Ángeles Citlales García Murillo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, maestro. Y el maestro Rafael Ayala Aragón. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, Francisco. Pues el micrófono es suyo. Pues muchas gracias, voy a tomar yo. No se lo lleven. Lo ocupamos a después. Sí, muchas gracias por el espacio y pues invitar al público que nos escucha y que nos ve con los sistemas diferentes de plataformas que maneja Radio Sinaloa para promocionar una de las licenciaturas que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Historia, en este caso la licenciatura en Historia, la cual pues se cursa en 4 años. Y decirles que tenemos un nuevo plan de estudios bajo un nuevo modelo humanista en el cual se reformó todas las carreras de la universidad, y este plan de estudio está enfocado en base a las necesidades del mercado laboral de nuestros egresados. Hay 3 líneas terminales, lo comentábamos hace rato en los pasillos. Uno de ellos, el más fuerte, es el donde el 90% de nuestros egresados se va, que es el área de docencia. Tenemos materias con énfasis en la docencia didáctica de la historia, otra que es vinculación y difusión. ¿Por qué? Porque nuestros egresados están en programas de radio, en programas de televisión, hacen difusión, cápsulas, videos, documentos. Me consta, yo soy egresado de ahí. Ya ven, es del doctorado en historia. Entonces, y la otra parte es de investigación. ¿Por qué de investigación? Porque es una de las directrices principales, o una de las herramientas que maneja la licenciatura en historia, que es de investigación. ¿Qué sería una facultad más de historia sin el proceso investigativo? No seríamos nada sin el área de archivos, de documentos. Claro. ¿Por qué? Porque rescatamos la parte humana de la sociedad y lo que ha dejado huellas en el transcurso del tiempo. Creo que estas son las 3 áreas fundamentales del núcleo, de nuestros egresados, y la tira curricular que contiene en los semestres del plan de estudios pues embona también en las necesidades laborales, porque se ve patrimonio, se ve didáctica, se ve la parte de difusión de la historia, se ven materias de paleografía, de didáctica de la historia empresarial, historias de género. Entonces, es una carrera multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos uso de las demás disciplinas para poder, al momento de estar escribiendo, de investigando, tener las herramientas necesarias para la investigación y difusión de la licenciatura. Y decirles que el plan de estudios, si nos vamos a la parte de quienes conforman el núcleo de profesores de la Facultad de Historia, creo que tenemos una planta académica consolidada, la mayoría de ellos con grado de doctor, como decía aquí el doctor Francisco Padilla, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, que quiere decir que sean miembros del Sistema Nacional de Investigadores, que publican, investigan, asesoran, generan nuevas líneas de investigación y aplicación del conocimiento. Quiere decir que los alumnos que estudian en esta facultad pues tienen todo lo necesario. Incluso contamos con instalaciones, no puedo decir que modernas, pero sí equipadas con las herramientas necesarias para brindarle al alumnado los conocimientos en este proceso de enseñanza-aprendizaje que ellos van a adquirir a lo largo de estos 4 años. Rafael Ayala Aragón, adelante. Gracias por la invitación, y es muy importante que en la Facultad de Historia estemos haciendo esta difusión precisamente para invitarlos a ustedes que nos están escuchando aquí en la radio. No importa que tengan 20, 30, 40, 50 años, la universidad y la facultad, hasta 60, 70. Bueno, gracias. Que mencionas eso, haciendo un paréntesis. Pues hay varios cronistas ahí con ustedes, que ya tienen una edad más o menos, pues no voy a decirlo, no se de enojar. Don Jesús. Pero están estudiando don Jesús y su hermano. Y su hermano. Están estudiando ahí también con ustedes. Están estudiando precisamente, don Jesús tiene 72 años y está estudiando con nosotros.
su hermano igual, y es muy importante que la Facultad de Historia, la licenciatura en Historia, tiene las puertas abiertas para todas las personas que quieren estudiar precisamente historia, ¿no? Y la pregunta es, pues, ¿qué hacemos los historiadores? Ahorita lo mencionamos, aquí estamos en un programa de radio, Francisco Padilla también estudió en la Facultad de Historia, tiene su programa de radio, es el cronista oficial de aquí de Culiacán. Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo nosotros? Nosotros vamos estudiando materias académicas precisamente, pero también vamos y visitamos los archivos estatales, vamos a la Ciudad de México, al Archivo General de la Nación, a la Biblioteca de la UNAM, al Fondo Reservado. Los historiadores conocemos muchos lugares a través de nuestra profesión. Precisamente vamos a ir a Álamos, muchos historiadores vamos a estar en Álamos, vamos a encontrarnos allá. Pertenecemos a un gremio de historiadores, ahorita lo mencionaba Francisco Padilla, el Colegio de Historiadores de Sinaloa abre las puertas precisamente para que todos aquellos que tengan licenciatura en Historia, maestría o doctorado, pueden ingresar también a un gremio. Los alumnos pueden trabajar también de maestros, trabajar en los archivos, estudiar una maestría en la Facultad de Historia, que tenemos una maestría de gran prestigio, un doctorado también, ingresados a CONACYT, ¿no? Con beca y todo. Entonces, ser historiador es una gran satisfacción, pero también es una gran responsabilidad social. Nosotros como historiadores vamos a ese pasado, construimos a través de las fuentes de investigación y traemos al presente para comprenderlo. Por eso la invitación a todas aquellas personas que nos están escuchando, es una profesión muy digna, hacemos muchos amigos de todas las edades, ¿no? Tenemos amigos de todas las edades, viajamos, conocemos otros lugares y siempre está la invitación para que ustedes ingresen a la Facultad de Historia, que si tienen esas ganas de estudiar, les decía ahorita, si tienen 40, 50, hasta 70 años, la universidad y la Facultad de Historia tienen las puertas abiertas. Sí, me gustaría que nos platicaran así con relativa claridad los perfiles, el perfil de ingreso y el perfil de egreso, para ir un poco teniendo una idea. Ya nos han platicado de manera general, me entusiasma, ya casi voy a inscribirme. Adelante. Pero es importante hablar de los perfiles, porque qué está buscando la universidad, hacia dónde está yendo con esos perfiles, y especialmente el perfil de egreso. Directora. Bueno, aquí es muy importante porque nosotros tenemos un perfil de egreso donde los alumnos les interese la historia, les guste. Son alumnos que salen de preparatoria, pero también alumnos precisamente que tengan esa capacidad de reflexión, de análisis. Y ese perfil de egreso, ¿qué buscamos una vez que ya salga el alumno? Tenemos por un lado la investigación. Lo estamos formando como investigadores, como historiadores, y nosotros tenemos la apertura también. Es la fortuna que la Facultad de Historia tiene la maestría en Historia y tiene el doctorado en Historia, que los forman como historiadores. Entonces, ahorita lo mencionó nuestra directora, se van formando en una línea temática de estudio, que van perfeccionando y van a escribir algún libro, capítulos de libros en revistas. Entonces, los alumnos también que van saliendo tienen este perfil, porque en la reforma educativa que se dio en la facultad se agregaron materias en pedagogía, porque muchos alumnos salían para trabajar en los maestros. Entonces la facultad, viendo esa necesidad a través de los empleadores, vimos la necesidad precisamente de estas reformas educativas, y ya hay materias que sustentan, donde es, por ejemplo, una de ellas didáctica de la historia, donde el alumno le enseña a planear, a dar una clase, se les enseña las técnicas de procesos de enseñanza, técnicas de aprendizaje, precisamente para que cuando salgan al sector laboral tengan la capacidad y el conocimiento de poder dar clases. Fíjense que una de las cosas que se nota mucho de la Escuela de Historia, además que siento que hay como un buen grupo de egresados, es que nosotros tenemos, digamos, registros de la historia cuando nuestros historiadores eran como diletantes, por decirlo de alguna manera, sin que esto suene peyorativo. Y cuando se instala la Escuela de Historia, empezamos a ver a los historiadores académicos por métodos, presentando formalmente una parte de la historia documentada y todo, ¿no? Pues a mí me encanta, qué bueno que la universidad tiene ahora ese recorrido amplio, porque no es solamente la licenciatura. Ahora, para que realmente empieces a meterte en cualquier materia, no solamente la licenciatura, tiene que ser un estudio de posgrado, el que sea, pero hay que seguir avanzando.
pues muy bien. Están teniendo el primer corte, no sé si pudieran... La invitación nada más es para gente de Sinaloa, no sé, de otros estados. Recordar que la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene casas de estudiante y ahorita la Facultad de Historia está exonerando el proceso de inscripción, o sea, quienes no tengan, pues vamos a absorber esa parte de las cuotas, y los que son de otros estados, pues pueden alojarse en una casa del estudiante, hay becas, y decirles que el sistema de movilidad, si se quieren ir a cursar otro semestre, pues también está abierto. Queda la invitación y cerraríamos las inscripciones hasta el mes de agosto. Entonces tienen oportunidad, ¿no?, de pensarla, dónde van a cursar, y creo que esta es una buena opción. Rafael, la última participación. Pues a todos aquellos interesados en estudiar la Facultad de Historia, tenemos la página oficial en Facebook, se llama así Facultad de Historia, donde subimos toda la información. Ahí nos pueden contactar también o ir directamente a la facultad, para que todos aquellos que estén interesados, las puertas están abiertas. Pues muchas gracias por asistir a este programa, a Dale Tata Huila, con sus amigos los cronistas, y pues tienen aquí los micrófonos abiertos, ¿no? Creo que Paul Villegas pues debe estar complacido con el hecho de que estén por acá como facultad de la Escuela de Historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, doctor. Bien, nos vamos al primer corte y ahorita regresamos. La hora de los cronistas. Y pues un tema que traemos aquí para comentar precisamente con nuestro público es acerca de una conmemoración muy importante que incluso la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, dio a conocer ya hace algún tiempo, y se trata de los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan. Hacer mención precisamente a esta ciudad, una ciudad-estado básicamente, en todo su esplendor cuando llegan los conquistadores por acá, y precisamente hay algunas frases muy interesantes de ellos que quedaron, algunos cronistas que venían precisamente con Cortés, cómo al ver esta ciudad se maravillaron, e incluso algunos dicen que ni siquiera en Europa, porque ellos habían estado por allá en algunas guerras en Europa y en Asia, y cuando llegan a ver por primera vez esta ciudad de un cerro por allá donde venían, se quedaron maravillados, ¿no?, por esta ciudad que existía en un lago, y esa gran cantidad de templos que había, sobre todo el templo mayor, el templo del mismo Moctezuma, que fue el último emperador, el mercado de Tlatelolco, ¿no?, que hay una reproducción incluso allá en el Museo Nacional de Antropología e Historia de este mercado, así es una maqueta que se ve impresionante ahí. Me seguro que en la vida real debe haber sido precioso, ¿no? Se encuentra aquí Javier Martínez Leiva, nuestro gran amigo que viene como invitado también a este programa, ya ha estado otras veces, por Ramón Mancarrés también. Buenas tardes. Y Luis Antonio García, que como siempre nos acompaña. Buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Pues empezamos contigo. Sí, buenas tardes. Gracias, doctor, por esta invitación a la hora de los cronistas. Y gracias a Paul Villegas y a todo el personal de Radio Sinaloa por esta oportunidad que nos dan a los cronistas de comentar con nuestro público algunos temas de interés. Efectivamente, dentro de 3 días, el 13 de marzo, se conmemoran los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan. La historia de la fundación se mezcla con la mitología, es decir, gran parte de lo que conocemos tiene un carácter de leyenda, de mito. El mito cuenta que fue poblada por un grupo de tribus náhuatl, migrantes desde Aztlán, y aquí empiezan los problemas, porque el lugar de Aztlán hasta la fecha no se ha determinado dónde queda. Por ahí hay muchas interpretaciones. Tuvimos en Sinaloa un historiador, o tenemos, porque todavía su obra perdura, muy famoso, don Eustaquio Buelna, que hizo una investigación sobre el peregrinaje de los aztecas. Don Eustaquio señala que en esa peregrinación los aztecas
estuvieron en Culhuacán, es decir, en la ciudad de Culhuacán, Hueyculhuacán. Él señala que vinieron a poblar, estuvieron aquí, duraron 3 años, y que aquí fue donde nació el mito de Huitzilopochtli, es decir, el culto. Aquí se les apareció el dios en forma de colibrí, un colibrí de plumas azules, que les dijo que continuaran la peregrinación y fueran hasta que encontraran un islote donde iba a estar un nopal con un águila devorando una serpiente. Esa era la señal que les dio el Dios para encontrar el lugar donde iban a establecerse, donde iban a quedarse los aztecas. Sobre esta hipótesis o esa teoría de don Eustaquio Huela, ha habido muchos intelectuales, sobre todo los del centro, no les gusta mucho. Sin embargo, don Eustaquio aproximó estas tierras norteñas a la fundación de la gran ciudad. La aproximó con esta teoría. Él señaló esta hipótesis en base a la toponimia de los lugares que visitaron o que existían en Sinaloa con nombres náhuatl. Eso fue su fundamento original, entre ellos Culhuacán, que es la tierra de los Culhuas, a tal grado de que trascendió esta versión de que si nos fijamos en otro símbolo de Culiacán, que es el escudo, tanto de Sinaloa, de Culiacán como el de Sinaloa, adoptamos el famoso cerro torcido como símbolo. Es decir, los sinaloenses reconocemos que en Culhuacán había un cerro torcido. Yo la verdad creo que se refiere al cerro que está a la salida rumbo al norte. El Cerro de la Chiva. El que le llaman Cerro de la Chiva. Es un cerro torcido que le llamaban, que simboliza Colchín. En la mitología dio origen a todo un simbolismo religioso que tuvieron los aztecas. Los aztecas eran muy religiosos, entonces reconocieron a su dios Huitzilopochtli como el dios máximo. Sin embargo, en el transcurso de su peregrinaje y el contacto con otras tribus del centro del país, fueron adoptando otros dioses, por así decirlo, entre ellos Atlaloc, a tal grado de que la pirámide mayor a la que te referías tenía 2 altares, uno para Huitzilopochtli y otro para Atlaloc. Esa religiosidad de los aztecas los hizo ser muy poderosos, sometieron a todas las tribus del centro, desde el Golfo hasta el Pacífico, los hacían tributar. ¿Qué los hacían tributar? Los hacían tributar maíz, cocoa y otros productos, pero también los hacían tributar con vidas humanas, es decir, con gente que ofrecían a los dioses, es decir, que sacrificaban y ofrecían el corazón a los dioses, sobre todo a Huitzilopochtli y a Tlaloc. Ellos tenían también adoptaron a Quetzalcóatl, que era el dios del viento y de la sabiduría. Y esta deidad la heredaron de los toltecas. Entonces, esa religiosidad los hizo muy poderosos en el centro del país. Como decía Francisco, construyeron una ciudad inmensa, llena de santuarios, llena de lugares religiosos y sobre todo transformaron la agricultura, que es una de las cosas que ellos aportaron, y
y políticamente hicieron una alianza con dos ciudades-estados que estaban cerca, que eran Tlatelolco y Texcoco. Entonces se habla de que hubo una triple alianza: Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Bien, muchas gracias. Ahorita volvemos sobre esto. Estamos para decirle a nuestro público, precisamente para ubicar un poco lo que estamos tratando. Dentro de unos días, el 13 de marzo, pues, se van a conmemorar 700 años de la fundación de México Tenochtitlan. La fecha que datan los historiadores, los antropólogos, pues es 1325 después de Cristo, y se le puso Tenochtitlan porque fue el Tlatoani Tenoch el que fundó esta ciudad, y de ser una ciudad pequeña, fundada en un islote, que este islote tiene que ver precisamente con el escudo fundacional, ¿sí?, de nuestro país, que es el águila, la serpiente, el nopal y el islote, ¿no?, que la piedra también. Todo esto son una simbología que hace precisamente nuestro escudo nacional, que es parte precisamente de uno de los valores del país. Y a partir de ahí, ya de esta fundación, pues se van a ir consolidando poco a poco. Ahora, en 100 años se van a convertir en uno de los grupos más importantes de Mesoamérica, si no es el más importante, ¿no? Y como decía Javier, pues efectivamente van a empezar en esa alianza, la triple alianza que hacen Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco. Esa triple alianza les va a permitir, pues, desarrollar una guerra de sometimiento a los demás pueblos, y estos pueblos le tributaban precisamente la grandeza del imperio, ¿no? Le tributaban no solamente bienes, sino también le tributaban hombres, Víctimas, ¿sí?, víctimas para el sacrificio. Cautivos de la guerra, para el sacrificio. Y es un imperio que llegaba hasta Guatemala, por allá, ¿no?, hasta Centroamérica. Y hacia el norte, pues llegaba, creo, hasta lo que sería Zacatecas, por allá, lo que era la Quemada, aunque había algunos pueblos independientes que no estaban sometidos, como el caso de los tarascos, que jamás los sometieron, el caso de los tlaxcaltecas, que tampoco los sometieron, y que de una u otra manera, pues estos grupos van a ser los que van a aliarse con Cortés para derrotar a los aztecas. Entonces es lo que estamos viendo para ubicar un poco la plática aquí con nuestro público. Le comentaba que esto ya va a ser una conmemoración oficial. Hace algunas semanas lo dio a conocer la presidenta de México en la mañanera, y probablemente pues este miércoles hay algunos festejos, algunas pláticas, algo que tenga que ver precisamente con esta maravillosa ciudad que fundaron precisamente los aztecas. ¿Quería participar, Juan Ramón? Sí, quería nada más hacer una reflexión. Estamos hablando de 700 años de la fundación de esta gran ciudad, y fundación hecha justamente en este islote, que hoy, para ponerlo en terreno, pues es el centro histórico, el zócalo de la Ciudad de México, más o menos, donde se hizo esa fundación, y de ahí que sea pues un lugar tan importante en nuestra historia. Y seguramente hablaremos en un momento, cuando ya llegan los españoles, Hernán Cortés, y viene este momento trágico, entre comillas, de esta ciudad, que finalmente pues es caída en manos de los españoles, ¿no? Y destruida, desgraciadamente también. ¿De quién? Destruida, pero de eso quiero hacer una nota en particular, de la destrucción, y que finalmente se destruyó nuestra cultura, se fortaleció. Decía Carlos Fuentes, se llevaron el oro, pero nos trajeron el oro, refiriéndose al español. Pero voy a hacer una nota. Al idioma. Sí, al idioma español, sí, claro. Bien, vamos a ir al segundo corte. Bien, ya estamos de regreso aquí con sus amigos, los cronistas, y estamos comentando, mejor dicho, más que análisis, los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan. Y como se recordará nuestro público, cuando empezamos este comentario, o los comentarios, pues
nuestro amigo Javier Martínez hizo alusión precisamente a esta peregrinación que se dio desde Aztlán, el lugar de las garzas. Algunos le llaman el Chicomostop o Chicomosto, que era el lugar de las 7 cuevas, ¿no? Donde salieron todos estos grupos, 7 grupos que salieron en diferentes direcciones, y donde supuestamente, lo digo porque es discutible, pues uno de ellos pasaron por aquí, ¿no? Una de las peregrinaciones, y por eso estamos haciendo alusión de que pues eso México Tenochtitlan tiene que ver precisamente con nuestra región, tiene que ver con la fundación de Culiacán incluso, y porque supuestamente aquí también nació el culto a Huitzilopochtli, ese pajarillo que les iba guiando el camino, ¿no? El dios Sol, el dios de la guerra, y ya llegando allá pues empezaron a absorber toda esta cultura que ahorita la vamos a analizar. Luis Antonio, ¿tú tenías una opinión sobre esto? Bueno, sí, nada más recordar que estuvo aquí un investigador italiano, don Gutiérrez Tibón, que precisamente escribió un libro que se llama Historia del Nombre y de la Fundación de México. Fue publicado en el 75. Él anduvo investigando en varias partes de México sobre el Cerro Torcido y llegó a la conclusión que nuestro querido amigo Javier nos dijo, de que el Cerro de la Chiva era el famoso Cerro Torcido, donde encontraron ahí a Huitzilopochtli, que al parecer originalmente aquí en Culiacán se tenía una deidad que es Coltzin. Coltzin, el nombre Coltzin tiene dos acepciones náhuatl, que es col, que es la raíz torcido, y sin, T-Z-I-N, que es venerado. Entonces así le decían a los abuelos, así le decían a ese personaje que es el dios que adoraban aquí en Culiacán, y se cree que era un hombre muy sabio que estaba en una cueva. Este hombre ya era muy anciano, tan anciano que no podía comer comida normal, se alimentaba a base de miel, de ahí el nombre de colibrí, que es lo que quiere decir Huitzilopochtli, bebedor de miel, colibrí o bebedor de miel. Según otro historiador más, en este momento desgraciadamente no recuerdo su nombre, es probable que se hayan llevado a este anciano, que fue el que les dijo que fueran en busca de esa tierra prometida, donde estaba aquel nopal, aquella águila. Y los aztecas tenían la costumbre de divinizar a sus líderes, de tal manera, bueno, para se lo llevaron, hicieron una parihuela y se lo llevaron en hombros con ellos, los mexicas, los aztecas, cuando pasaron por aquí. Algunos investigadores dicen que se tardaron un poquito en encontrar la tierra prometida. Los judíos tardaron 40 años en encontrar la tierra prometida, y los aztecas se tardaron, según dicen algunos, alrededor de 300 años. 200 años. 200 años. Bueno, entonces, imagínate todo lo que se encontraron. Pero al llegar al centro, allá al centro del país, ellos en tan solo 100 años levantaron un imperio que ni Grecia, ni Roma, ni los egipcios, ni ninguna otra civilización en la historia de la humanidad, en tan solo 100 años levantaron un imperio maravilloso. O sea, eran sumamente feroces. Yo me imagino que la cuestión Huitzilopochtli o Coltzin les impuso reglas muy duras. Eran tan feroces que, por ejemplo, uno de los señores ahí del Valle de la Náhuatl les dio al jefe de los aztecas, les dio la hija en matrimonio. Pasaron 6 meses y cuando fue a visitar a su hija se encontró con que el sacerdote estaba haciendo sacrificios humanos y como capa tenía la piel de su hija. O sea, eran terribles los aztecas o mexicas, pero con una inteligencia increíble, que levantaron en 100 años un poderosísimo imperio. Javier. Sí, la peregrinación de los aztecas, según algunos historiadores, duró de
1115, que fue el año que salieron de Atlán, Ajá. hasta que llegaron en 1325, el 13 de marzo precisamente. No era una peregrinación continua, ellos iban quedándose en algunas poblaciones. De hecho, Estaquio Buena nos dice que en Huayculhuacán duraron 3 años, hasta que Huitzilopochtli le dijo, síganle. Ajá. Y que de aquí subieron a Zacatecas, y ahí cita el pueblo de Zacatecas, donde estuvieron 7 años. Entonces iban peregrinando. Originalmente, como mencionó el doctor Padilla, salieron de las cuevas 9 tribus. Cada tribu se iba quedando en un lugar diferente, al grado de cuando ya llegaron a su última morada, que fue Chapultepec. Antes habían estado en Acapuzal por algunos años de esclavos. Cuando ya llegaron al islote famoso del lacustre, es decir, el islote donde estaba el nopal con el águila devorando una serpiente, Que es el lago de Texcoco. es el lago de Texcoco. Cuando llegaron ahí, ya se llamaban mexicas por indicaciones del mismo Huitzilopochtli, es decir, ya no eran aztecas, eran mexicas. Por eso el nombre de México se adoptó desde el inicio. Ajá. Es muy importante visualizar esto, porque no iban deprisa, iban, fundaron algunos pueblos, dejaron algunas tribus en el camino, adoptaron algunas costumbres, entre ellos algunos dioses, y cuando llegaron a México, lo primero que hicieron fue construirles una pirámide, a lo que conocemos como pirámide, un templo a cada uno de los dioses. De hecho, los descubrimientos que se han hecho últimamente por los arqueólogos, antropólogos, acuérdense que hace poco descubrieron no solo el Templo Mayor, hace pocos años, digo relativamente, sino también algunas piezas, por ejemplo, la diosa esta, que era muy famosa, la Coyotzauqui, que era la diosa de la noche, de la luna, es decir, la Coyotzauqui fue descubierta y llevada al Museo de Antropología hace muy pocos años, no más de 20. Todo esto empezó, todas estas excavaciones empezaron y se intensificaron cuando se construyó el metro de la Ciudad de México, que al pasar frente al Palacio Nacional y hacer el túnel, empezaron a descubrir que ahí estaban, ya se sabía que ahí estaban todos los templos antiguos. De hecho, muchas de las piedras de los templos fueron utilizadas para la construcción de catedrales y de los templos que estaban ahí, de algunas de las residencias. Inclusive dice que el Palacio Nacional está construido sobre una de las pirámides. Esa es la grandeza que tenían los aztecas, los mexicas. Eran tan grandes como tribu y tan inteligentes que cuando se dieron cuenta que tenían que hacer alianzas, hicieron la Triple Alianza y organizaron una serie de guerras para someter a todas las tribus de alrededor. Esas guerras los historiadores le llaman muy elegantemente guerras floridas, y el concepto de guerras floridas era porque iban a someter y a traerse esclavos para ofrecerlos en sacrificios humanos. Acuérdense que a Huitzilopochtli le ofrecían el corazón humano y la sangre, y ellos decían que era para normalizar la actuación del universo. Igual a Tlaloc, cuando había hambrunas, le ofrecían sacrificios humanos para que lloviera y fertilizara las tierras. Los mexicas tenían una característica, sabían negociar. O sea, por ejemplo, a los tlacatecas les cobraban tributos,
pero no los tenían sometidos militarmente, los dejaban que tuvieran sus propios líderes. Igual pasaba con algunos tribus, tenían esa flexibilidad en cuanto al sometimiento, es decir, no avasallaban, no se apropiaban del territorio, los dejaban producir para obtener más bienes y solamente iban mandaban a cobrar los tributos, que era lo que más les molestaba a las tribus sometidas, que tenían que estar pagando tributos. Hay una anécdota de Cortés, donde recibe a una de esas comisiones que iban a cobrar tributos y los encarcela a Cortés y le dice al líder de la tribu: ¿sabes qué? Ya no te van a cobrar porque yo te voy a arreglar este problema. Y fue como Cortés empezó a ganarse a las tribus originarias y a los tlaxcaltecas. Bien, vamos al último corte, ahorita regresamos aquí con sus amigos Los Crónicos. Bien, ya estamos de regreso en esta recta final de este programa Dale Tata Huila y estamos comentando, como ya se dieron cuenta desde que empezamos, los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, que se conmemora precisamente este 13 de marzo. Y comentarles también a nuestro público y a los compañeros de la mesa que este grupo de los náhuatl o mexicas pues fue el último grupo en llegar a Mesoamérica, ¿no? Al centro del país, y creo que su grandeza se debió en parte a que absorbieron toda la cultura de los demás grupos, ¿no? Absorbieron pues sus creencias, muchos de los dioses, como decía Javier, los adoptaron. Entre ellos Quetzalcóatl, por ejemplo, era un dios de los toltecas y de los mayas, y ellos lo adoptaron, como adoptaron a Tlaloc, como adoptaron un montón de dioses. Adoptaron también la forma de construir las pirámides que ya habían construido otras civilizaciones anteriores a ellos. El comercio, muchas actividades económicas que ya estaban ahí en Mesoamérica, pues ellos fueron los que las absorbieron. Y esto pues fueron construyendo precisamente este imperio, esta portentosa ciudad que fue México Tenochtitlan. Pero cuando llegan los españoles en 1519 y se da el sometimiento en 1521, pues toda esta cultura, Juan Ramón, empieza un poco no a diluirse, sino también algunos elementos van a desaparecer, otros van a pervivir, se mezclan con la cultura española, sobre todo con el idioma, ¿no? Sí, efectivamente. Primero decir que la historia del mundo es una historia de errancia, ¿no? Todos somos errantes, nos estamos moviendo y vemos en un contexto muy amplio, pero ya en lo particular me gustaría comentar que efectivamente está la dominación de los españoles, pero hay y sobre eso estamos alrededor de 500 años dominados por los españoles, porque después de la denominación, ¿sí? Y pues ya vienen otras formas de hacer, otras culturas, el español mismo. Sin embargo, España mismo fue dominada por los árabes 800 años. Por los romanos anteriormente. Sí, por los romanos primero, pero ya nos llegan los árabes dominan España 800 años, pero la reconquistan. Y yo quisiera dejar la nota como conclusión final, que nuestra cultura, la cultura prehispánica, existe, está por abajo de la tierra. He dicho en otras ocasiones aquí, he ido al Zócalo de México y ves grupos danzando donde estuvieron sus templos mayores, no como espectáculo para los turistas, sino realmente está ahí parte de su cultura primigenia, y lo vas encontrando por todo el país, todas las tribus que están, incluyendo las nuestras, los mayos, los pápagos y todos hacia arriba, ¿no? Entonces, sí hay un proceso de ir incorporando, como lo hicieron los propios aztecas, que fueron incorporando sobre el camino toda la cultura y fueron aprendiendo, pero a partir de la denominación de los españoles, este pueblo también ha crecido bien. Por eso Carlos Fuentes decía, se llevaron el oro, pero nos trajeron el idioma, o sea, el idioma español. Bien, pues vamos a cerrar el programa como acostumbramos todos los lunes, leyendo las efemérides que Luis Antonio ahí amablemente nos hace lunes tras lunes. Lance, Luis Antonio. ¿Cómo no? En 1862
en este mes de marzo, pero el día 11 murió en la ciudad de Barcelona, España, el licenciado y doctor Lázaro Lagarza y Ballesteros, obispo de Sonora y arzobispo de México, constructor del Seminario Nacional y Tridentino de Sonora, que actualmente es la sede del Honorable Ayuntamiento de Culiacán. En 1940, en 11 de marzo, nació en Culiacán el afamado doctor Hugo Aréchiga Urtuzuastegui. En 1831, pero el día 13 de marzo, se instaló el primer Congreso Constituyente de Sinaloa. Y en 1831, un 13 de marzo de 1900, aquí me equivoqué un poquito, el 13 de marzo de 1944 surge La Voz de Sinaloa. Su director fundador fue Gustavo de Cañedo. Ahí se dio la formación de los más grandes periodistas de los tiempos recientes. En 1977 cerró sus puertas por un conflicto laboral. Y en 1900, el 14 de marzo, en Mazatlán, se constituyó la Sociedad Mercantil Cervecería del Pacífico. Y en 1906, el 14 de marzo, nació el doctor Jesús Rodolfo Acedo Cárdenas, quien dedicó gran parte de su vida a combatir el flagelo de la lepra en Sinaloa, a quien, por cierto, tenemos el primer lugar a nivel nacional, un triste primer lugar sobre lepra. Y estas fueron las efemérides. Bien, pues recordarle a nuestro público que una manera de conmemorar precisamente estas fechas pues es la lectura, ¿no? Hay una bibliografía muy amplia de los antropólogos, de los historiadores, de los cronistas sobre lo que fue la fundación de México Tenochtitlan, y sobre todo, incluso hay hasta etnólogos que analizan la vida cotidiana que se daba en esta ciudad, muy interesante, sobre todo la vida cotidiana, ¿no? Cómo vivían, qué comían, cómo bailaban, qué cantaban, los sacrificios humanos muchos han escrito sobre los sacrificios humanos. Y creo que pues una forma de conmemorar es precisamente recurriendo a toda esta bibliografía que se ha escrito. ¿No es así, Juan Ramón? Sí, efectivamente. Y entonces déjame recomendar un libro de literatura en el marco de esta fecha, que hay un libro de Salvador de Madariaga que se llama Hombre Corazón de Piedra Verde. Vale la pena que se describe ahí el encuentro de los dos mundos, pero poniéndolos al mismo nivel, ¿no? Vale la pena. Está bien, un último comentario. Ahorita que el maestro Juan Ramón Manjarres hizo el comentario de que nos trajeron, que llevaban el oro, pero nos trajeron el lenguaje o el español. Leí yo un artículo que me llamó mucho la atención sobre esta mezcla de creencias religiosas de los mexicas con los católicos. Es decir, a nosotros nos asombra mucho el sacrificio humano, es decir, que les extrajeran el corazón a los humanos para ofrecérselo a un Dios. Sin embargo, hay escritores que dicen que esa creencia religiosa y esa práctica religiosa facilitó a los sacerdotes católicos a enseñarles el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, se dio lo que llaman algunos historiadores esa sincronía o mezcla de creencias. Bien, ya nos vamos, nos vemos el próximo lunes. Muy buenas tardes, Don Ramón, Javier. Buenas tardes, hasta entonces. Buenas tardes.